Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer todos juntos en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 12, al 11, perdón. Dice así la palabra de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es ese texto que habla también de la Trinidad, habla del señorío de Jesucristo, de su divinidad. Dios mismo es Jesucristo, Espíritu Santo, ya conocéis la fórmula trinitaria, y ese nombre, el nombre de Jesucristo, es exaltado absolutamente. Y cuando llegan las circunstancias que son fáciles y cómodas, es sencillo poder exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Es relativamente sencillo, pero cuando llegan desastres a tu vida es complicado. Si vais ahora a vuestro teléfono o chequeáis en internet, veis las noticias internacionales, quizá os lleguen las noticias que están ocurriendo de lo que está ocurriendo en España. En España hay ahora mismo un temporal, sobre todo lo que es en la costa este, y ese temporal ha hecho que ríos, presas, se desborden. Y todo ese agua ha llegado a muchos municipios, a ciudades, y se prevén que hayan muerto pues cientos y cientos de personas, posiblemente superando las 1000. Quién sabe lo que al final cuáles serán los números de aquí a un tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo. Y el problema de lo que ha ocurrido no es el desastre en sí, sino que no ha habido previsión. Y cuando ha habido anuncio de lo que se avecinaba, ha sido muy tarde. Como los pastores, nosotros, amigos nuestros de muchos años, que estamos juntos en el Evangelio y en este movimiento, ellos son de Valencia, Pastor José Martí y María José, pues estaban en unas conferencias fuera de España y cuando ellos estaban en estas conferencias, esta semana, les ha llegado toda la noticia. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos regresan a Madrid, toman su carro y se tienen que ir a Valencia, que es donde viven. Pero en Valencia ahora mismo es como una zona de guerra. O sea, es carreteras cortadas, poblaciones devastadas, donde no puedes caminar, no pueden manejar los autos. Es un momento de crisis. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con la confianza que tenemos de tantos años y estando juntos en todo el Evangelio, pues les hemos abierto la casa para que ellos puedan estar con nosotros. Y ella, pues ahora lo que están haciendo es mirar a través de las noticias, a través de páginas web, cuándo van a poder llegar a su hogar. Porque ahora mismo no pueden. Hay carreteras que están cortadas y serían incapaces de llegar donde ellos viven. Y bueno, tranquilamente ellos estarán aquí, estaremos compartiendo tiempo, lo disfrutamos y lo agradecemos, pero esa es la circunstancia. Sus vecinos escriben a sus teléfonos y les dicen que su hogar está bien. Es decir, el agua en esa parte no ha llegado lo que es a las casas, porque es un bloque de edificios. Sin embargo, el garaje donde parquean los autos y donde tienen cada uno una zona de almacén, porque así en España lo hacen en muchos edificios, que debajo están la zona de los carros y una zona como de trastero, no sé cómo lo llamaréis en vuestro país, donde pues la gente tiene un cuarto pequeñito para guardar sus cosas. Todo eso está absolutamente inundado. Pero cuando digo inundado es que
el agua ha llegado al techo o sea, ha cubierto todo. Es la zona baja del edificio. Los carros que hay ahí dentro están destrozados. Motos, toda la ropa que hayan guardado. Imagínate, un país aquí como en España, que hay verano e invierno, la ropa del verano que haya sido guardada ya, pues todo eso está nadando, está buceando. Todo lo de lo material y lo que se ha apreciado guardado ahí está echado a perder totalmente. Toda esta circunstancia es la que está viviendo la gente. Ellos han tenido la suerte de que el agua solamente ha cubierto la parte inferior, pero no ha llegado a las casas. Sin embargo, en otras poblaciones, el agua ha llegado hasta cubrir el primer piso de un edificio o de las casas, y a veces incluso hasta el segundo piso también. Ha sido tan catastrófico que eh, la gente que vivía en zonas donde no han sufrido daños están caminando kilómetros para ir a los lugares donde sí han sufrido daños y ayudar a la gente. Llevarles comida, llevarles agua, llevarles ropa de abrigo, ayudarles a salir de sus hogares. Todo esto está ocurriendo ahora mismo, estos momentos, en España. Es un caos porque los conductos del agua muchas veces han sido destrozados, la gente no puede beber agua en sus hogares, no puede ni salir a la calle por la cantidad de árboles, escombros, los carros con el agua se han ido amontonando y hay a veces incluso montañas de carro sobre carro sobre carro. Em, es como una zona de guerra lo que ellos nos transmiten, los que viven allá. Y los miembros de la iglesia, del pastor José y María José, están en esta circunstancia. Ninguno ha perdido la vida, pero los que viven en zonas complicadas, pues habrán sufrido muchos daños materiales. ¿Cuál es el problema? El mayor problema no es lo que ha ocurrido, es que no ha habido previsión, como os he dicho antes. Prácticamente una hora antes, más o menos una hora y algo antes de que ocurra esto, es cuando se envía el aviso a las personas a través del celular. Antes se habló de que iba a llover mucho, de que, bueno, podía ser peligroso, pero no se sabía, es decir, no se podía llegar a imaginar lo que está ocurriendo. Y cuando la gente recibía el aviso, no se imaginaba que de verdad iba a haber ese problema tan grave. Y mucha gente decía, bueno, está lloviendo mucho, está subiendo el agua, venga, pues voy a ir al garaje y voy a sacar el carro, lo voy a parquear un poco a otro lado para que, bueno, pues si se inundan los garajes que están en el inferior, pues por lo menos que no le pase eso al carro. Muchísima gente que ha ido a hacer ese tipo de cosas se ha visto envuelta por la cantidad de agua por los desbordamientos. Muchísima gente está en los garajes, en los parqueaderos, en los interiores de los edificios, muertas ahogadas porque no les ha dado tiempo a salir. Fue todo tan rápido que mucha gente ha sufrido así. Mucha gente, eso nos lo contaba un mecánico, cuando el agua supera las ruedas del carro, el carro flota. ¿Qué ocurría? Pierdes el control. No puedes apartarlo, no puedes pararlo. Es como un barco. Y mucha gente teniendo que subirse a la parte superior del carro, agarrándose, y mientras que les llevaba la corriente. Por eso los muertos se van a ir encontrando poco a poco, pero serán muchísimos. Un número muy alto de momento, oficialmente fallecidos, registrados y realizada la autopsia e identificados más de 250 anoche. Esto va a ir subiendo, porque hay gente tirada por las calles, hay gente tiradas en los edificios, gente en sus hogares que no tenían medicación, que han sufrido por hipotermia porque el frío, no, las condiciones eran muy complicadas. Es un desastre, pero es un desastre cuando no avisas. Si esto se hubiese sabido, se hubiesen tomado medidas, la gente se hubiese ido a otros lugares, a otras ciudades, se hubiesen puesto medidas en los hogares para que no entrase el agua, algo se hubiese hecho.
Pero como no había previsión, el desastre ahí está. Esto es lo que ocurre también espiritualmente en el mundo. La gente no comprende el mundo espiritual, no comprende quién es Cristo, no comprende la respuesta de Cristo, y cuando llegan desastres, no tienen forma de actuar. Cuando tienen desastres, quieren hacer algo, es imposible. La gente, la gente muere, la gente fallece, la gente pierde su vida, la gente muere por adicciones, la gente entrega su vida en suicidio, porque llegan desastres, no saben qué hacer. Y hacedlo, entrad dentro de vuestro teléfono, buscad las noticias, buscad en internet las inundaciones en Valencia. Es un desastre completamente. Aquellos que estáis en Miami o las hermanas que están en Miami, esto lo han vivido y lo han visto, saben lo que es. Hace poco en Estados Unidos un huracán destrozó lugares. Es decir, hay circunstancias y catástrofes mayores a las que están viviendo en Valencia. Pero como es la que tengo yo cerca, la utilizo como símil para ver la realidad espiritual del campo. Y la gente intenta hacer cosas. Cerraban las puertas de sus hogares para que el agua no entrase. Las puertas destrozadas por la presión del agua. La gente dice, bueno, yo me quedo en el carro y bueno, que me lleve la corriente, pero yo estoy dentro. Los carros destrozados, inundados hasta arriba, apilados unos sobre otros, amontonados en las calles, la gente muerta en los carros. Pensando que, bueno, pues, ¿cuál es el mal menor? Por lo menos sacar el auto del parqueadero y sacarlo fuera a la calle para que no se inunde. Muertos ahogados porque ya no podían salir. En cuestión de minutos, el agua llegó. El desastre de las familias. Salen vídeos ahora mismo en las redes sociales de personas que enviaban vídeos y mensajes de audio por WhatsApp a sus familias diciendo estoy encerrada en un comercio, el agua está subiendo y está avanzando por segundos, no hay forma de salir, recordad que os quiero, recordad que os amo, cuida a mis hijos, llamando y dejando mensajes en pánico. Me cuenta la pastora María José, un conocido, no recuerdo la relación que tenía, un conocido suyo tiene una tienda de muebles grande, ¿vale? Como una nave industrial, muebles. Él, que conocía su propia nave, cuando vio que el agua ya estaba, tuvo que, reconociendo y sabiendo por dónde, que bucear, bucear, bucear hasta que por fin encontró la salida. A ciegas, sin ver, simplemente intuyendo el camino. Así se salvó la vida. La gente vive así espiritualmente. La gente vive así. Vive en un mundo en el que están tranquilos, llega un desastre y no tienen respuesta. ¿Cuál es la pregunta ahora? Lo he perdido todo. Gente pierde sus casas y sus negocios. Lo he perdido todo. He perdido el auto. He perdido familiares. ¿Ahora qué hago? La cantidad de barro, el barro, lodo que llega, lo ha inundado todo. Las casas hasta casi el techo inundadas de lodo. Luego eso ha salido, pero todo está manchado, ensuciado. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Es lo que mucha gente se pregunta. La gente necesita ese tipo de respuestas. La gente espiritualmente sufre lo mismo y nosotros a veces no lo vemos. Porque como no vemos el desastre como lo podemos ver ahora, parece que no existe. Pero espiritualmente la gente vive en desastre. La gente vive en Génesis 3, atados y doblegados por la voluntad de Satanás. La gente vive sin encontrar respuesta. No tienen poder, no tienen gracia, no tienen fe. Y la gente muere y desfallece espiritualmente, emocionalmente, incluso físicamente, porque no comprenden quién es Cristo. Y aquí surge nuestra bondad en los momentos de desastre. Os lo he dicho, gente que estaba en lugares donde no han sido afectados, caminando a cientos y miles, llegando a otros lugares para ayudar.
La gente enviando desde todos los rincones de España ayuda económica, ayuda de víveres, agua, comida, mantas, para que la gente pueda sobrevivir, porque no pueden llegar, en algunos lugares no tienen nada y no pueden llegar ayudas. Y tú lo ves esto, ah, qué bonito, cómo somos las personas, cuando de verdad ocurre algo, sale la bondad, pero espiritualmente nosotros, que estamos viendo el desastre, que vemos lo que ocurre con las personas, que entendemos por qué ocurre, a veces estamos inmóviles y no vamos a ayudarlas. ¿Por qué? Pues porque como no las veo llorar, como no las veo tirados en la calle sufriendo, parece que no pasa nada, pero espiritualmente esta gente está en desastre continuamente. Los hermanos de muchas iglesias que han perdido mucho, bueno, sufren, pero tienen la paz y la tranquilidad de que Dios está al cargo de todo, de que solo son cosas materiales y de que Dios repondrá, ayudará, dará gracia, que no importa. Pero otra gente sufre mucho y lo pasa muy mal por estas circunstancias. Es normal. No vamos ahora a criticarles. Pero el mayor desastre que puede vivir una persona no es que se le inunde un poco una casa, o que pierdan sus muebles, o que el carro se les vaya. El problema del desastre de la persona es que no tienen a Cristo, que son hijos del diablo, Juan 8:44, de que viven conforme ese príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, de que viven espiritualmente oprimidos. Y no lo veo, pero es un desastre espiritual. Y como la gente tiene este problema, viven atormentados mentalmente y emocionalmente, porque no hay respuesta, porque no encuentran lo que necesitan en otras personas. Fracasan sus relaciones sentimentales, fracasan los matrimonios, fracasan las familias, fracasan en muchas cosas y es un tormento para ellos. Tienen miedo de todo, inseguridad y temor por las circunstancias de su alrededor. Viven en tiempos de paz, pero siempre temiendo cuando pueda llegar el problema. Y esto al final es un tormento físico, ya no solamente por lo psicosomático, es decir, porque el estrés, el miedo y la inseguridad puede afectar a tu organismo, afecta a tu cuerpo, los órganos empiezan a funcionar mal. Esto es para otro día. Pero ocurre esto. Y espiritualmente la persona está atrapada también. Enfermedades que tienen las personas por causa de su problema espiritual. Y no lo vemos porque está todo oculto por dentro. Porque cuando yo le saludo a una persona, buenos días, ¿cómo está? Ah, estoy bien, ¿cómo está usted? También estoy bien. Es mentira, no están bien. Podrá haber personas muy optimistas. Habrá personas que estén en un buen momento donde las cosas, uy, me están saliendo bien. Pero la gente no está bien espiritualmente. Es un desastre lo que hay en el mundo y en el campo. Y se ve a través de las noticias muerte, corrupción, delitos, bandas organizadas, guerras, hambre. El mundo no está bien espiritualmente. La gente no está bien porque viven dentro de Génesis 3. Y lo único que necesitan es entender que Jesús es el Cristo, que es lo que hemos leído Filipenses 2, del 9 al 11. Es ese nombre dado a los hombres que es absoluto, que es engrandecido por Dios, que es el nombre de Jesucristo. Con ese nombre se acaba todo. Hombre, pastor, todo, sí, todo se acaba con ese nombre. Yo no tengo por qué temer, yo no tengo miedo, no tengo inseguridad, no vivo atormentado, vivo dentro de la gracia del Evangelio. Y eso es gracias al nombre de Cristo. Yo no vivo atado y atrapado y manejado por Satanás. A veces me intenta engañar y a veces le sale muy bien, pero yo no vivo oprimido, yo vivo libre dentro del Evangelio. Yo no tengo mi destino en el infierno, tengo mi destino en el reino de los cielos. Todo por el nombre de Cristo. Y cuando yo mire el campo, y es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, recordad lo que está sucediendo ahora en Valencia, lo que sucedió hace poco en Estados Unidos, en Florida,
en la zona oeste, en la bahía de Tampa, recordad todo lo que está ocurriendo y ver el mundo con esos ojos. Cuando vayáis y os encontréis a la gente manejando sus autos tranquilamente, esta persona está bajo un problema espiritual muy grave. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor es una creyente, pero tenemos que tener estos ojos, ver lo espiritual, no ver lo físico. ¿Qué es lo que hacemos ahora en Valencia? Al revés. Cuando algo es tan evidente en lo físico, ¿qué hacemos? Vamos a apoyarnos en lo espiritual. Nos contaba la pastora María José. Bueno, pues en nuestra comunidad de vecinos, porque vivimos en un bloque de apartamentos, muchos problemas, las reuniones de vecinos son muy tediosas, con discusiones. A los que estamos en la planta baja, tenemos un poco de patio para poder estar. No nos dejan hacer barbacoas, no nos dejan hacer nada, porque les dice que les molesta el humo, entonces lo han prohibido. Y sin embargo, ahora todos están unidos, todos comiendo juntos, todos compartiendo. ¡Qué bonito! En el momento del desastre, nos damos cuenta de lo que de verdad tiene valor y lo que no tiene valor. Todos los vecinos juntos, unidos, ayudándose los unos a los otros. Pero sin embargo, el problema es el mismo. Ellos, el agua se irá, la suciedad se limpiará, lo que se ha perdido se repondrá. Pero el problema espiritual sigue en sus vidas. El problema espiritual va a perdurar. Y lo que ellos viven espiritualmente va a continuar. No tienen fuerza, viven con miedo y con temor, con inseguridad. Y nosotros tenemos la respuesta. Tenemos el antídoto a ese desastre. Y no solamente a la gente que está en el desastre, sino a aquellos que pueden salvarse del desastre. No solamente es ir al que clama, oye, ¿tú estás bien? Sí, me va bien el trabajo, la familia. Aún así, tu respuesta es Cristo. Y darles el Evangelio para que cuando llegue el desastre ya tengan la respuesta. Es el nombre absoluto en el cual somos uno. Es el nombre de Jesucristo. Y en ese nombre es en el cual tenemos toda respuesta de aquí hasta lo último de la tierra. Solamente tienes que sembrar la semilla de Cristo. Es así de fácil. El desastre se va cuando ponemos la semilla de Cristo. Eso, cuando ocurre en la vida de una persona, cambia. El Espíritu Santo llega y empieza a transformarlo todo. Y cuando llega el desastre, no hay desastre. Hay respuesta, hay confianza, hay fe, hay templanza y mansedumbre. No hay miedo, no nos retiramos y nos acobardamos. Enfrentamos las circunstancias sabiendo que Dios Padre está a nuestro lado. Es la bendición de Manuel. Es cuando yo tengo el nombre de Cristo y lo coloco como una semilla en la vida de otra persona. Es la bendición de Manuel, que es lo que dijo el profeta Isaías, y su nombre será Emanuel. Pero no, Jesús no le puso Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, no es tanto lo importante el nombre humano, sino la esencia de esa persona. ¿Cuál va a ser la esencia? Que es lo que los judíos tenían por nombre. E incluso Jesús, perdón, Dios, a veces les cambiaba el nombre para cambiar su esencia. ¿Cuál es? Que Jesús es el Cristo. Así que os bendigo en el nombre, que es sobre todo nombre, para que en mitad del desastre nos quedamos en este punto del mensaje. Ya daremos el resto en otro momento para que nosotros podamos vivir dentro del nombre de Cristo y podamos ver el mundo espiritualmente o con los ojos espirituales para comprender el desastre y la catástrofe en la que la gente vive. Y verlo, comprenderlo, pero también sentirlo. E ir y darles la respuesta. Y como deberes, entrad en vuestros celulares, buscad en YouTube vídeos y vais a ver mucho contenido y ved cómo está la gente ahora mismo. Y ver lo que ha ocurrido. Y pensad, esto es el mundo en Valencia, sí. Ahí está, en España, está lejos. No, ese es el mundo espiritual que ahora mismo
reina en todo lugar. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que os levantéis y nos levantemos como estos obreros que van al lugar de desastre a sacar a las personas, que van al lugar donde espiritualmente hay oscuridad y salvan a las personas a través del mensaje del Evangelio y del nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre que nos haya sido dado en el cual podamos ser salvos. Porque Él es camino, verdad y vida. Porque Él lo es todo para nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, pero que también estás aquí con nosotros y estás con tantos hermanos que están ahora mismo sufriendo por esas circunstancias. Gracias, Padre, porque no hay nada que se escape de tu mano, no hay nada que se escape de tu poder y de tu capacidad. Todo lo tienes, Señor. Y que esto que está ocurriendo sea el escalón en el cual la gente pueda subirse para llegar al Evangelio, que sea esa plataforma en la cual ellos puedan acceder a conocer a Cristo, que ellos, habiéndolo perdido todo, puedan encontrar lo que es absoluto, que es el nombre de Jesucristo. Y nosotros no nos hagas insensibles a lo que la gente sufre espiritualmente en el campo y en su condición de no hijos de Dios, sino a no ser sensibles por aquellos que sufren espiritualmente y espiritualmente están dentro de esas catástrofes en las cuales no pueden salir. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, nombre de Jesús, el Cristo. Amén.